Bueno, continuando con mi ejercicio práctico con el uso de información que proviene de diferentes tipos de fuentes de información. En este caso vamos a hacer un ejercicio con dos tablas provenientes de levantamientos hechos con sistemas de posicionamiento global. Esta información corresponde a datos de todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional hecho por Meduca. Se tomaron puntos, ¿verdad? Con sistemas de posicionamiento global en cada una de las escuelas del país y a estas entonces se le añadió información estadística sobre infraestructura de la misma escuela. Vamos a revisar las tablas, ¿verdad? Vamos a tener estas dos tablas que ya las están en el Drive de la clase 6. Vamos a trabajar con ellas. Una es Escuelas Panamá XY. Es una tabla en formato CSV. CSV es un formato que utiliza Excel para guardar datos y para que sean transportables y editables en diferentes software. Normalmente los sistemas de información geográfica utilizan estos formatos para el ingreso de información proveniente de levantamientos, ya bien sea con estación total o con sistemas GNSS o GPS también. Esta tabla, bueno, la vemos así en formato igual que Excel, pero en realidad corresponde a un archivo plano de texto separado por comas o algunas veces separados por punto y coma. La información con que cuenta de las escuelas, bueno, tienen un ID, un Object ID y fundamentalmente este campo, ¿verdad? El campo código, que es un campo en el que la institución le ha dado un código único a cada escuela. Es importante esto, ¿verdad? Porque eh, para poder incluir la información como una capa de datos, vamos a necesitar los archivos de, em, de coordenadas, ¿verdad? En este caso, los archivos están dados en formato UTM, coordenadas en metros, que corresponde a el sistema de referencia UTM que estamos utilizando. Entonces tenemos valores para X y para Y, ¿verdad? La segunda tabla, Escuelas Panamá Data, contiene la información de infraestructura de cada una de las escuelas, más no los valores de coordenadas XY, pero sí mantiene este campo único, ¿verdad?, de código, al igual que en la otra tabla, mantiene el campo código como un valor que nos puede servir para establecer un vínculo entre ambas tablas. Dicho esto, pasamos al ejercicio y vamos entonces a integrar la información de estas tablas para que se conviertan en una capa más de datos. Para hacer la entrada de estos datos vamos a utilizar un complemento, ¿verdad? Vamos a utilizar dentro de complementos el complemento Spreadsheet Layer. Vamos a complementos. Nuevamente repito, complementos, administrar e instalar complementos. Y aquí vamos a buscar el complemento Spreadsheet Layer, ¿verdad? Ahí ya nos apareció. En el caso particular de mío, ya yo lo tengo instalado. Ustedes deben de instalarlo si no lo tienen, ¿verdad? Tocan aquí instalar complemento. Una vez se instale el complemento, cierra y
ya debe estar cargado el complemento. Repito, complementos, administrar e instalar complementos, spreadsheet layer e instalarlo. Una vez instalado el complemento, podemos entonces hacer la incorporación de la tabla como una capa. Y vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? En el menú capa. Menú capa. Aquí vamos a añadir capa. Dentro de añadir capa, vamos al final y vamos a encontrar aquí Add Spreadsheet Layer. Repito, capa, añadir capa y vamos a Spreadsheet Layer, ¿verdad? Damos un clic y nos aparece este menú. Es el menú de Spreadsheet Layer para hacer la captura, ¿verdad?, de la información y pasarlo a una capa. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el archivo, ¿verdad? Vamos a buscar el archivo. El archivo yo lo tengo en mi carpeta, ¿verdad? En maestría, clase 6, tablas. Como pueden ver, no aparece, ¿verdad? Aquí aparece en blanco. La pantalla no aparece, pues el software solamente el complemento permite visualizar archivos ODS, XL y XLSX automáticamente. Vamos y tocamos esta pestaña y activamos All Files, ¿verdad? Y nos aparecen entonces los dos archivos. Nos interesa integrar Escuelas Panamá XY, ¿verdad? Porque es el archivo que tiene las coordenadas. Repito, buscamos el archivo, tocamos esta pestaña que nos despliegue todos los archivos y escogemos entonces Escuela Panamá XY. Abrir. Una vez abierto el archivo, nos va a aparecer la ruta, ¿verdad? O la raíz donde está el archivo, un nombre para la página y vamos aquí, se puede ver que se repitió en el nombre de la capa. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle escuelas-UTM. Están en UTM, ¿verdad? Escuelas UTM o escuelas Panamá. Podemos ponerle también escuelas Panamá. Escuelas Panamá. Activamos la geometría. Activamos la geometría y definimos nuestro sistema o marco de referencia. Escogemos WGS84 UTM zona 17 norte. De esta forma establecemos el marco de referencia y en dado caso de que hubiese los nombres de las coordenadas X y Y estuviesen en otro campo, aquí los escogíamos, ¿verdad? Pero como vimos, recordemos que en la tabla esos valores están en X y en Y, ¿verdad? Así que se mantiene igual. X, el campo X y el valor del campo Y para la coordenada Y sería el mismo. Hecho esto, damos a aceptar y como notan se ha cargado un archivo de puntos Escuelas Panamá donde están todas las escuelas de la República, ¿verdad? Si le damos un clic podemos ver los datos, ¿verdad? Donde aparece el nombre de la escuela, por supuesto, el código, ¿verdad? Código, nombre de escuela, provincia, distrito, corregimiento y dirección. Igual, para todas nos aparece igual, pero no nos aparece el resto de la información de la tabla. Entonces, el primer paso es este, ¿verdad? Crear la capa con los datos del archivo que mantiene las coordenadas UTM de las escuelas, que es Escuelas Panamá XY, ¿verdad? Procedemos entonces a cargar el segundo archivo.
En este caso vamos a hacerlo de otra forma, ¿verdad? Vamos a capa, añadir capa y vamos en añadir capa a esta opción, añadir capa de texto delimitado. Tiene este signito, ¿verdad? Como un apóstrofe. Repito, capa, añadir capa de texto delimitado. Le damos un clic y nos aparece este menú, ¿verdad? Donde primeramente vamos a buscar el archivo, ¿verdad? Que necesitamos. En este caso es entonces Escuela Panamá Data. Repito, buscamos el archivo, el nombre del archivo, Escuela Panamá Data, abrir. Aunque el archivo es formato CSV, si marcamos aquí, vemos de que la tabla no tiene un separador de coma, sino tiene un separador punto y coma. Lo pueden leer, punto y coma, punto y coma, punto y coma es el separador de campo que está utilizando. Por lo tanto, no usamos esta opción CSV, sino la opción delimitadores personalizados. Y aquí marcamos punto y coma, ¿verdad? Miren la diferencia en la parte inferior del menú cuando toco punto y coma. ¿Lo ven? Cambia inmediatamente a la separación en columna que necesitamos. En la segunda opción, eliminamos, tocamos, ¿verdad? Esto, ninguna geometría. ¿Por qué? Porque este archivo no tiene geometría, ¿verdad? Si tuviese geometría como el anterior, daríamos los valores aquí. Este es un archivo sin geometría, solo es una tabla de atributos. Tocamos este, ninguna geometría, tabla de atributos y damos añadir. Cerramos. Como podemos notar, se ha añadido una tabla, ¿verdad? Una tabla a nuestro menú de capas. Si abrimos esta tabla de atributos, vamos a notar que tenemos los valores de información de infraestructura de esta escuela, ¿verdad? Y el campo código, ¿verdad? El campo código. Lo mismo si abrimos nuestra capa, nuestra tabla de atributos, vamos a encontrar los valores o los campos de ubicación, incluyendo el campo código, ¿verdad? Que sería el que utilizaríamos como vínculo de unión. Vamos entonces a hacer la unión de ambas tablas. Una de las formas de hacerlo, ¿verdad? Es esta. Dando dos clics a la capa, ¿verdad? Escuelas Panamá. Y aquí escogemos la opción uniones. Repito. Damos dos clics a la capa que queremos unir tablas, ¿verdad? En este caso, Escuelas Panamá. Y aquí en el menú nos vamos a uniones. En uniones, nos vamos a la parte inferior donde está la cruceta, ¿verdad? Que nos indica que queremos añadir una unión nueva. Le damos un clic y nos aparece este menú en el que vamos a especificar la capa, ¿verdad? Que queremos unir. Entonces, queremos unir la capa correspondiente a la tabla, ¿verdad? Escuelas Panamá Data. Repito. A la cruz para una nueva unión.
marcamos la tabla que queremos unir, Escuelas Panamá Data. El campo de unión que dijimos que es código, aparece en ambas, y el campo objetivo sería igual código, ¿verdad? Acá entonces lo que tenemos esta opción de escoger los campos que queremos unir. Vamos a dejarlas así para después hacer prácticas, ¿verdad? Borrando campos, como ya vieron en el ejercicio anterior. Sí es importante marcar esta prefijo de nombre de campo personalizado. Le damos un ganchito, lo activamos y borramos esto, ¿verdad? Porque de otra forma nos copiaría ese prefijo en cada uno de los campos que vamos a unir. Lo dejamos en blanco. Damos a aceptar, aplicar y aceptar. Esperamos un momentito, dependiendo del computador o del procesador, y podemos entonces empezar a abrir la tabla de atributos para ver si se efectuó la unión. Como pueden ver, todavía está cargando, ¿verdad? Y acá entonces podemos ver la unión de nuestras dos tablas, ¿verdad? Podemos entonces borrar los campos que están de más, que serían estos dos, para que nuestra tabla vaya en formato corrido, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben cómo hacerlo. Ahora queda para la asignación de la tarea dos cosas, ¿verdad? Ya tenemos la tabla, pero tenemos entonces que trabajar, hacer el corte, ¿verdad? E incluirla en nuestra base de datos de nuestro proyecto, ¿verdad? En este caso sería Chepo, solamente me interesa a mí las escuelas que caen dentro de el área de Chepo, ¿verdad? Entonces, esas son las que habría que cortar. En eso consistiría la asignación que tienen que hacer, ¿verdad? Hacer el corte de esas información para crear una nueva capa dentro de su base de datos que se denominará escuelas, ¿verdad? Escuelas en este caso para Chepo. En el caso de ustedes, a la unidad que hayan designado.